Dios les bendiga, bienvenidos a un programa más de Virtuosas. El día de hoy estoy muy bien acompañada, como siempre, ¿verdad? Está conmigo la hermana Tere y tenemos una invitada especial, ¿verdad, hermana Tere? Claro, muy especial. Muy especial. Está con Gracias. nosotros Jocelyn McField, que nos va a compartir su experiencia durante este proceso, que es un tema muy, muy importante. Bienvenida, Jocelyn. Gracias, qué gusto, qué privilegio estar aquí con ustedes, muchas bendiciones y pues esperemos que mi testimonio, ¿verdad? Esto que no fue tan fácil, pueda servir de mucha bendición para ustedes que nos están escuchando y viendo. Buenas tardes. Yo estoy muy bien acompañada, como dice Mónica, agradecidas con el Señor de poder compartir nuevamente con ustedes en un tema que esperemos le edifique a la luz de la palabra. Vamos a hablar de depresión posparto y que Dios nos dé sabiduría y que usted pueda tener ese corazoncito ahí dispuesto si en este momento es propicio el tema para usted o si conoce a alguien que le puede edificar. Así que acompáñenos. Realmente yo estaba pensando, es un tema que no solo queremos poder entender y que muchos entiendan, sino también que puedan tomar el tiempo para identificar, ¿será que lo estoy pasando? ¿O será que esto es lo que le está pasando a mi amiga, a mi hermana, a alguien que tal vez necesite ayuda y no sepa qué tiene que hacer, ¿verdad? Y sabes que justamente eso que mencionabas es algo verídico porque muchas mujeres están pasando por eso y ni siquiera saben qué es lo que tienen. Entonces de repente por medio de este tema puedan como notar unas banderas rojas, como decimos o dicen los jóvenes hoy en día, ¿verdad? Para decir, Decimos esto los siento, jóvenes, decimos, pero ¿cómo voy a sentir yo? todavía decimos los jóvenes para que, ¿verdad?, se pongan en alerta y puedan sentirse identificadas y no crean que solo ellas están pasando por eso, sino que muchas lo hemos pasado y hemos salido, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y hay un verso, a mí siempre me gusta porque tener un rema, porque creo que las que estamos aquí somos mujeres de Dios también y una palabra de Dios nos puede cambiar la vida. Hay uno que dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Eso es conocimiento. A veces somos cautivos porque nos falta el conocimiento, como decía Mónica y Jocelyn. Tal vez hay algo aquí que usted va a conocer que le está pasando, porque el conocer la verdad, tener ese conocimiento no solo de una palabra que nos puede cambiar la vida a nosotros y a toda nuestra generación, no, también hay un conocimiento natural que es parte para que podamos desarrollarnos, que también Dios lo permite porque da esa sabiduría. Entonces, cuando nosotros conocemos lo que está pasando, conocemos del tema, entonces eso nos da libertad, pues nos alivia hasta cierto punto y nos podemos hacer responsables. Y ya sabemos para dónde ir, y cómo direccionarnos y qué herramientas tomar. Entonces es importante conocer qué me está pasando y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, lo platicamos con Mónica. Estábamos viendo ahorita que hay dos términos, digamos, está baby blues y está depresión postparto. Y algunas veces creemos que es lo mismo, ¿verdad? Pero usted nos estaba empezando a explicarnos, pero ahora sí cuéntenos para que todos puedan ver cuál es la diferencia. Y es importante y tal vez hoy es como esa voz que usted necesita, porque como ahora todo se pone tan en moda, y hoy a la luz de la palabra, pues es un conocimiento que nos va a dar libertad. Porque está tan eso que las depresiones, que las ansiedades y todo, pero hay una palabra y el conocimiento nos va a dar la verdad. Lo que decía Mónica, que es la misma disforia postparto, que es el baby blue, como ella es bilingüe, gringa, le digo yo. Entonces, El Spanglish. exacto, no la confundamos, porque la depresión postparto generalmente es aquella que se prolonga por más de 3 meses, 12 semanas aproximadamente. Entonces dice, aquí es una señal de alerta, donde se confunde con esto de la disforia postparto, que son periodos donde son muy parecidos los síntomas, que llora, está triste, desanimada, ansiosa, cansada, fatiga profunda, falta de apetito, pero eso tampoco es que es una depresión postparto, eso es algo normal. Son emociones que están ahí que van a pasar en 1, 2, 3 semanas, 4, en lo que se adapta, porque a veces los bebés tienen el relojito al revés, piensan que es de día y es de noche. Entonces, pero no hay que confundir esos términos y saber, como les decía, conocernos y conocer un poco, porque conocemos esta verdad y no todo es depresión. Y saber que esas emociones, siempre que hablamos, no es para alarmarnos ni para dejarnos gobernar por ella. Dios nos ha puesto que nosotros podemos gobernar sobre cualquier situación. No es para que las emociones gobiernen sobre nosotros. Entonces, es discernir qué es esto. Ay, no dormí bien porque este niño se desveló toda la noche, pero ya estoy depresiva porque eso ya me pone otra carga, poder discernir.
y saber también que es bueno dejárselo, que no es cierto, y lo dicen las estadísticas, no me crea a mí, de que es aquel montón de mujeres que pasamos por la depresión postparto. En este caso, Jocelyn sí, yo soy parte de esas estadísticas que no, Mónica que no, pero sí es el mayor porcentaje que pasan por ese que dijo Mónica. Eso les quería contar, que yo hasta el día de hoy entiendo, porque a mí siempre me decían, ¿y tuviste depresión postparto? Y yo, no, pero me quiso dar, pero no era que me quiso dar, es que tuve esto, ¿cómo se llama? El baby blues. Baby blues, es para la que no me disforia digan postparto. gringa. La disforia postparto. Sí, porque me acuerdo que con mi segundo hijo, era mi segundo hijo, Germán Roberto estaba chiquito, tenía 2 añitos, yo me acuerdo que le estaba dando pecho y pues estaba con esas molestias de la lactancia y yo tenía a Germán Roberto que quería que lo cargara y me puse a llorar y yo me sentía como abrumada, angustiada, sentía que no iba a poder, pero me duró una semana, o sea, eso fue es corto, algo, sí. Pero muy parecido. Pero ahora, la depresión postparto, ¿cuáles son los síntomas que tuviste así más? Bueno, para empezar, creo que la ansiedad es algo que nunca había experimentado antes. Yo le comentaba a la hermana Teresa fuera de cámaras que muchas veces, en mi caso, fue un embarazo planeado, ¿verdad? Junto con mi esposo. Y pues yo sentía que estaba en la mejor etapa de mi vida. Tenía un buen trabajo, me había convertido en mamá, tenía un bebé hermoso a mis ojos, sano, estábamos bien en el matrimonio, acabamos de construir nuestra propia casa, o sea, todo estaba a flor de piel. Sí. Entonces yo decía, ¿por qué me siento así? Porque uno siempre relaciona la tristeza o la ansiedad, la depresión con algo a la tristeza, que sí va muy de la mano. Pero yo decía, ¿por qué me siento así? Si ahorita yo debería estar feliz. Y lo otro es, por ejemplo, que trabajaba en televisión en ese entonces, no me quería maquillar, no quería arreglarme, solo quería llorar y no sé por qué quería llorar, pero el llanto se me venía como algo súper natural. Esa desesperación, la falta de aire, que yo quería salir corriendo, huyendo, no sé a dónde. A tal punto de quererme arrancar la piel, me estorbaban los aritos, me estorbaba que me hablaran, una migraña terrible que también le mencionaba a ella, que llegué a tal punto que me internaron, me pusieron todos los medicamentos y nada me calmaba la migraña, con vómito. Tuve que interrumpir la lactancia materna exclusiva con mi hijo, que eso me dolió en el alma porque uno de mamá quiere darles lo mejor y parte de eso es la lactancia materna porque entré en medicamentos. Y esa desesperación que no sabes qué es lo que te está pasando, por qué te sentís así, por qué quieres llorar, por qué te estorba que tu hijo llore y te necesite, o sea, algo tan sencillo. Y que te trae un sentimiento de culpa. Claro, también, porque ¿verdad? sí estoy siendo mala mamá porque me saca de quicio que mi bebé recién nacido me necesite. Entonces te sentís como realmente no estaba lista para esto, ¿qué me pasa? Entonces todos esos pensamientos o todas esas situaciones o todos esos sentimientos que sentí en ese momento es lo que me empezó a entrar esa duda porque me sentía así. Lo hablé con mi ginecólogo, que fue quien me atendió el parto, y me citó en el consultorio y me dijo, ok, vos lo que estás pasando es una depresión postparto. Y yo, wow, ¿qué es esto? Nunca lo había escuchado, porque como decía Mónica al inicio del programa, nadie te habla de eso. Todo el mundo en redes sociales se pinta la maternidad lo más bello del mundo. Y no es así. Lo siento por decírselos, pero no es así. O sea, es un milagro de vida literal, pero es difícil. Sobre todo cuando sos una mamá primeriza, que nadie te habla del verdadero trasfondo. Y pues empecé a investigar como todo el Google que le empeora todo a uno. Y yo dije, ok, es esto. Me medicaron, me empezaron a dar medicamentos para poder dormir, porque no podía dormir. El insomnio es otro síntoma. ¿Sabes qué son los dos extremos? O dormís mucho o no dormís, sí. Entonces, me acuerdo que lo hablé con mi mamá y le dije, mira, me acaba de decir el doctor que estoy en depresión postparto. Y me dice, mamá, ¿qué es eso? Me dice, yo nunca había escuchado. En mi tiempo no existía eso. En mi tiempo no existía eso y tengo 4 hijos, me dice. Y yo pues le expliqué, no, me dice, eso es algo espiritual. Eso es algo que vos vas a decidir y vas a meterte en la presencia de Dios y vas a decir, si querés vivir toda una vida con medicamentos y no estar presente para tu hijo, porque en las noches era tan fuerte que me tenía que tomar el medicamento e irme a acostar en otro cuarto porque si no, no podía dormir, no me sentía capaz de poder atender a mi bebé. ¿Se imaginan mi culpa? O sea, fue algo terrible, entonces no quería pasar por eso. Entonces fue cuando tomé la decisión de buscar más de Dios y encontrar ahí la libertad realmente de esto y no depender de un fármaco para
salir adelante con esta depresión postparto? La verdad que todo nos ayuda para bien. Yo creo que por eso al principio una palabra de Dios nos puede cambiar la vida y puede cambiar la vida de nuestras generaciones. Es el conocimiento. Y yo le decía a Jocelyn, pero muchas veces hay personas que no tienen ese conocimiento o una mamá espiritual que las pueda cargar. Sí. Y hay una realidad que cuando usted lo va a ver, el médico clínicamente le dice, y definitivamente está certificado, comprobado. Y es algo normal. Normados y nos quieren meter en ese normal. Sí. Pero ¿por qué? Porque definitivamente sí hay un cambio hormonal donde el cuerpo de la mujer se prepara para recibir una vida donde necesita todas esas hormonas que hasta creo que un ginecólogo lo explica mejor porque tienen nombre y una función específica. Un montón, además. Son específicas para poder controlar. Pero cuando la mujer está en un cambio antes, durante y después del embarazo, vamos a pasar por ahí, pero no lo sabemos, nadie nos lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso está pasando dentro de nuestro cuerpo, no solo cuando está, que eso tiene que ver con todos los factores estresores externos e internos que nosotros estamos viviendo, que si alguna vomitó los primeros 3 meses, los factores estresores externos se puede decir, ay, ¿será que hay una paternidad responsable presente? ¿Cómo está el ambiente familiar? Son muchas cosas a las que la mujer se enfrenta. Aparte que nosotros somos un diseño diferente, ¿no? Entonces, cuando ya nace el bebé, sale con esa placenta y ahí va otro poco de hormonas y queda la mujer, Dios. Vulnerable. Y entonces ahí no todas pasamos por ahí, porque no todos los cuerpos son iguales y no todos tenemos tal vez el mismo nivel de fe, porque ese es el detalle. Yo sé que yo le decía, ok, yo sí creo firmemente que una palabra de Dios, y yo como mujer de Dios que estaba aquí por algunos años aconsejando, yo le decía a ella, y como profesional también que me ha tocado estar en un consultorio, yo he visto casos, yo le comentaba a Jocelyn, bueno, dimos una buena platicadita de adicciones extremas, depresiones, pánico, lo que usted pueda imaginar, experimentando cualquier tipo de tratamiento allá afuera, fármaco, y una palabra de Dios, un consejo de Dios, de raíz arrancó el problema. Yo pude ver eso acá muchos años, digo, esto lo necesitan allá afuera, porque realmente lo tenemos todos, y es la sabiduría, yo creo, de todos los libros, de toda la ciencia. Entonces sí creo que necesitamos tener ese conocimiento, pero ser delicados, Mónica, temerosos en ese sentido, porque en este caso había una mujer, una madre que la sostuvo, ella tenía fe, decidió, pero hay casos donde llegan, donde no hay fe. Entonces muchas veces, y alguien sí puede tener fe, pero como le digo, no podemos muchas veces querer hacer correr una maratón a alguien cuando quizás es un bebé o quizás ni siquiera ha nacido, quizás ni camina espiritualmente. Y los casos son extremos, porque estos casos a veces llegan al suicidio, sí. O sea, son extremos. Entonces ahí, pues Dios dejó la sanidad y la medicina, pues experimentemos un poco con la medicina, por mientras tal vez esto sirve cuando no se sana un alma, pues Dios, un cuerpo se quiere sanar un alma, pero que Dios nos dé la sabiduría para discernir ese tiempo, porque no es tan sencillo, porque son vidas. Y espiritualmente yo lo tengo que decir, un día yo me senté con mi pastor y me decía, Tere, que Dios nos dé la sabiduría y el discernimiento para saber hasta qué punto nosotros forzamos algo que Dios no está forzando, cargas que Dios no pone en el pueblo, y nosotros como líderes tal vez con la fe que cada uno tiene, que cada uno tiene una porción, queremos que otros caminen maratones, pero cada quien con lo que puede sobrellevar. Y seamos claros, soy una mujer que le cree a Dios y que estoy en contra de los medicamentos. En lo personal no trato, evito, pero tengo mi rema. Pero yo no puedo hacer una doctrina, es mi rema personal, pero yo no puedo hacer que otro corra con lo que es mi rema personal, cada quien con su experiencia. Sí, porque por ejemplo yo sí creo que el Señor nos da las medicinas, o sea, Él nos dio la ciencia, entonces yo creo que los medicamentos sí está bien, lo que creo que está mal es poner a los medicamentos por sobre el poder de Dios. Sí, o depender por completo, y yo creo que ahí entra algo muy importante, que es la empatía también de las personas que están alrededor de quien esté pasando por eso. Yo tuve la bendición de tener a mi madre, sí. Y por eso yo dije, ok, yo siempre he mostrado el lado bonito en redes sociales, que creo que es lo que consumimos todos,
quiero que también conozcan esta Lo versión real. mía vulnerable, que yo estoy pasando por eso, que es real, que si hay mujeres que me siguen y están pasando por lo mismo, que se sientan identificadas y de cierta manera yo ser de bendición para ellas. Y lo compartí, pueda que mucha gente se reía de mí porque yo me grababa llorando. Yo les decía, no sé por qué estoy llorando, pero si estás pasando por esto, te entiendo, yo estoy pasando por lo mismo. Y miren, yo no les puedo explicar la cantidad de mujeres que me escribían, que habían pasado por lo mismo, que estaban pasando por lo mismo, y que les dijera qué podía hacer. Y mi respuesta era, Señor, ¿qué hago? Si yo estoy pasando, ni siquiera sé yo cómo voy a salir de esto. Claro. Entonces, ¿qué hacía yo? Les decía, mira, no sé si vas a una iglesia, no sé si sos creyente, primero yo te invitaría que busques de Dios. Y yo me acuerdo que me ponía en YouTube y les mandaba las alabanzas, porque yo le contaba a la hermana Teresa que yo me aferré mucho a la alabanza, a la adoración. A mí eso es lo que me calmaba en esos momentos donde no miraba una salida. Y yo les mandaba las alabanzas, me tomaba el tiempo y les mandaba las alabanzas. Mira, no sé si sos cristiana, pero esto me ha ayudado a mí. Si no sos cristiana, te invito a que busques ayuda psicológica, porque uno no les va a exigir, como decía Teresa, no les va a exigir, busca de Dios, porque solo así no nos vamos a ir a ese extremo, porque también hay expertos que te pueden ayudar a que sea más liviano el proceso. Tal vez no la libertad por completo, o sí, tal vez pueden, pero sí traté yo de ser más empática y compartir ese proceso, y la verdad que siento que sirvió de bendición para muchas mujeres porque se identificaron. Y bueno, alguna, me acuerdo, me escribió una que hasta le dio un derrame. Y ella maquillista y me decía, ¿cómo me voy a seguir dedicando a lo que hacía antes? Si ya me miro fea, no me gusta cómo me veo, mi ojo se cayó, mi boca se fue de lado. Y yo, Dios mío, ¿qué le voy a decir a esta mujer? Si lo que yo estoy pasando, creía que se me está cayendo el mundo encima, lo que ella está pasando es más fuerte. Y pues yo miraba, busca terapias y todo. O sea, realmente nosotros creemos cuando estamos en un proceso que se nos viene el mundo encima, y tal vez para alguien que está pasando algo igual o peor es nada lo que nosotros estamos pasando. Pero a veces Dios nos permite, porque ella me decía, ¿y usted ¿qué fue el detonante para que y yo he llegado a la conclusión, realmente yo pasé esto porque Dios me quería usar en esto, porque Dios quería que fuera esa voz o de bendición para todas esas mujeres que estaban pasando o que están pasando por esto. Sí, porque el Señor le ha dado a Jocelyn una plataforma, y qué bonito que la pueda utilizar para poder ser de bendición y mostrar un lado real de algo que no se habla, que la gente no conoce. Y yo estaba viendo el testimonio de Cristín de Clario, ¿lo has escuchado? Sí, sí. El testimonio de ella es impresionante. Ella, pues por mucho tiempo no podía tener hijos, y cuando por fin logran el embarazo, la emoción y todo, ¿verdad? Pero resulta que le da depresión postparto, y ella, pero ¿cómo si era algo que yo estaba anhelando? Sí. O sea, no fue que fue a destiempo, pero ella se empezó a cuestionar, ¿o será que yo no estaba lista? ¿Será que yo no sirvo para esto? ¿Será que yo no lo voy a lograr? Bueno, pasó todo su proceso y queda embarazada otra vez, pronto, y otra vez depresión postparto. Entonces pasó por un proceso bien difícil, y ella el primer video que grabó de su testimonio fue atravesándolo todavía, así me acordé por lo que vos decías. Y en el video se ve ella hablando con mucha dificultad de su proceso. Y luego hace otro video contando que el Señor había hecho el milagro, y ya se veía pues una cara, un brillo tan diferente. Y fíjese, ¿verdad?, que yo creo que es bueno hacer referencia a que creo que siempre hay un plan, hay un propósito perfecto, nos ayuda para bien cuando estamos en el Señor, porque si nosotros vemos a la luz de la palabra, grandes hombres, siervos de Dios y mujeres de Dios pasaron por cuadros de depresión. Y nosotros como hijos de Dios, siervos de Dios, siervas de Dios, tenemos que ser bastante íntegros en este sentido. Si la Biblia nos lo hace saber, eso no nos hace ni más ni menos. Simplemente somos personas que no estamos a la estatura todavía del varón perfecto, y vamos aprendiendo, y hay un propósito, y tener la empatía para eso, porque bíblicamente usted me habla de ella, no lo logré escuchar, pero mejor así me lo contó Mónica. Pero han habido hombres y mujeres de Dios, no porque yo los haya escuchado tanto, sino porque la Biblia me lo dice. Había una mujer, Ana, esa mujer obviamente había una situación física, porque hay muchas personas que textualmente tienen problemas clínicos, hay problemas de tiroides, hablando de que hay cosas que realmente afectan.
todo su estado. Y cuando Jocelyn hablaba de empatía, a mí me gusta siempre hacer la referencia que cuando nosotros nos quebramos una mano y el hueso se sale y está ahí sangrado, uno se sensibiliza porque lo está viendo, o hay una herida profunda y sangra, ay, uno dice, ay no, hay que hacer algo, démosle una pastilla mientras llega para que no le duela tanto, y después lo enyesan, y después que pasa la recuperación, se espera, ahora la rehabilitación, camina, y yo digo, ¿por qué no tenemos la misma empatía cuando hay esas dolencias o heridas emocionales? internas? Igual sangran, igual duelen, igual alguien puede estar quebrado en sus emociones, pero queremos que corran una maratón. Sí. Hace falta estar en los zapatos de una persona que se ha sentido así, porque es lo peor que le puede pasar a una persona que está pasando. No va a pasar nada. ¿Qué? No es nada, eso está en tu mente. Esa Sacudite persona, eso, que no está exacto. pasando nada. Ponete a Rechazalo orar, de tu mente. que hace falta el Señor. Y si nos ponemos extremadamente Dios. religiosos, lo que hacemos es, Dios, tengo un Dios de azote, un Dios que no es de misericordia, si yo siento que estoy muriendo. Entonces, por eso les decía que Dios nos dé la sabiduría, la suficiente integridad también como siervos de Dios, de reconocer que no es que, digo, la Biblia me lo deja ver, deprimidos hasta la muerte. Teníamos a un Elías, David, Ana. Justamente, por ejemplo, uno de mis libros, perdón que la interrumpo, Sí, no. uno de mis libros favoritos de la Biblia es Salmos. A todo que es adorador, el Salmo es, pero David escribió Salmos en uno de los peores momentos de su vida, en depresión, cuando sus hijos lo estaban traicionando, él tenía una persecución, sus hijos le querían quitar el reino, unos se mataron entre ellos, si no me equivoco. Sí. Y, o sea, las oraciones de David en Salmos es pidiéndole a gritos, gimiendo por su alma, desesperado. Ayer estaba leyendo la palabra y buscaba sobre depresión, y yo no, porque la Biblia no menciona la palabra depresión como tal, creo que no existía en eso, pero eso no quiere decir que no hayan pasado por eso. Y me llamó mucho la atención que Jesús tuvo pensamientos así. Se lo voy a leer textualmente en Mateo 26, 38. Fue un día antes de que Jesús fuera crucificado, que le habló a Pedro y dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué les dice ese pensamiento? Pensamiento de muerte, de tristeza. Eso es una ansiedad, una depresión, y quería compañía. ¿Qué es lo primero que una persona depresiva, una persona ansiosa quiere? No estar solo, porque no sabes qué va a pasar. Solo querés que te entiendan. Entonces imagínense, Jesús fue enviado a la vida para ser humano, aquí a la tierra, perdón, para vivir lo que nosotros hemos vivido, y quiere decir que nos dice la palabra de Dios que Él también vivió esto. O sea que si tú que nos estás viendo y estás pasando por eso, o sientes que vas a entrar en esto, es algo normal, pero lo más bello de todo esto es que está Dios para libertarnos, y que está para nosotros, y que hay salida. Eso es lo más increíble, porque muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, como nosotros decimos, y no vemos salida. Han probado psicólogos, han probado psiquiatras, porque hay personas que llegan a psiquiatras, incluso han tratado, pues, intentar con su vida, ¿verdad? Pero Dios realmente está, porque son cosas que pasan, eso no te hace diferente, no te sientas mal, no te preguntes qué estás haciendo mal, porque pueda que estés en un altar sirviendo y te sentís depresivo, pueda que tengas un trabajo, que tengas salud, que tengas el mejor salario y te sientas depresivo. O sea, eso es algo que a cualquiera nos puede pasar, pero que sepas que Dios está ahí para libertarte, porque miren, yo llegué a la conclusión, y pueda que mucha gente no vaya a estar de acuerdo conmigo, pero esto es algo espiritual. La depresión posparto, la depresión, la ansiedad, yo siento que es algo espiritual, porque yo con toda libertad se los puedo decir, sin pena, sin nada, yo fui libre de eso. Y yo no estaba pecando, no es que era santa, pero no siento que haya sido algo, una debilidad o una adicción. Una puerta abierta. O una puerta abierta. Fue algo que me pasó, en algo tuvo que haber pasado, pero fui libre de. Entonces, ¿qué te dice eso? Que es algo espiritual, que tenés que renunciar y de cierta manera buscar y encontrar la libertad en Dios. Empezar a escudriñarnos, porque yo siempre he aprendido, el enemigo no necesita que abramos una puerta tan grande, como una pequeña hendidura, y empezar a revisarnos. Cuando Jocelyn ponía el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, definitivamente 100% hombre, 100% Dios. Sí. Él ha puesto esa naturaleza en cada uno de nosotros. Se presentaron todas esas emociones
pero sobre todo eso Él venció. Amén. Entonces, y por eso nosotros dice que Él nos dio ese poder y esa autoridad, entonces ahora nosotros podemos ser en Él más que vencedores, porque definitivamente venció todo. No quiere decir que no tocaron a la puerta, porque el enemigo, pero con todo y eso pudo vencer. En cada una de esas situaciones Él venció, porque le presentaron la copa del aturdimiento, yo la estudié, y que Él vivió ese momento porque lo experimentó, el pecado Y de sabía nosotros. lo que le venía también. Totalmente, ¿verdad? pero con todo y eso no se dejó doblegar por su voluntad, porque somos voluntariosos. Dice, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y esa copa del aturdimiento, porque ese es el original. Entonces, cuando nosotros estamos así, somos obedientes, entendemos que hay un propósito, hacemos la voluntad de Dios, a pesar de lo que yo siento, Él se pudo sobreponer sobre cualquier emoción, sobre cualquier tristeza, sobre cualquier decepción, que aquellos se durmieron, porque en todo lo es que me dejaron acuerdo, y él no, pidiéndoles estaba- compañía. se durmieron, pero Él, esa copa del aturdimiento ya no fue para Él, sino que fue para sus angustiadores. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros cuando de verdad agarramos, y di el débil fuerte soy, como decía Jocelyn, hombres y mujeres bíblica pasaron por ahí, grandes hombres, grandes siervos. Job Nuestro también. Señor Jesús nos muestra que Él también lloró. Habían emociones, nadie niega que somos seres emocionales, pero el Señor nos da el ejemplo que Él pudo vencer y que nosotros podemos vencer cualquier emoción, no ser vencidas por ellos. Dice, gobiernen, sosyuguen, tienen poder, tienen autoridad, ejérzanlo. Ni siquiera demen, no, ya lo tenemos, ejérzanlo. Si verdaderamente tenemos esa fe, ¿no? De creer de que él lo va a hacer, como el testimonio de Jocelyn, pero es tener ese conocimiento, el conocimiento de la verdad. Yo le decía a ella, yo he visto, y les puedo dar testimonio, lo he visto, de que han habido situaciones extremas de adicciones, de cualquier problema emocional, y han estado medicados, fuera medicamento, y una palabra de Dios los hace libres. Y hay otros casos donde definitivamente no quieren saber nada con el Señor, no quieren, no hay nada. Entonces, bueno, yo creo que pues que llegue la medicina, ¿no? Y tal vez en lo que el cuerpo es tratado, tal vez un alma aprende el propósito, porque todo tiene propósito. Todo tiene propósito. Sí, y yo cuando me escribieron y me dijeron el tema, yo dije, bueno, porque yo de verdad que quisiera venir aquí a decirles de que sí, yo me puse a orar y fui libre, pero no, y Yo te Dios iba a puede preguntar hacer eso, eso. contanos sí. cómo fue el proceso. Dios puede hacer eso, porque el poder de Dios, Sí. o sea, ¿acaso hay algo imposible para Dios? No lo No hay. hay. Dios puede hacer un chasquido de dedos, te puede libertar de depresión, de pensamientos suicidas, de lo que sea por lo que esté pasando, porque es algo real, no hay que subestimar, es real. Pero no fue así. A mí me tocó llorar, a mí me tocó casi perder mi matrimonio en ese momento, estar ausente para mi bebé que me necesitaba, porque era parte de mí, había salido de mí. Yo oraba, yo le rogaba a Dios que no quería pasar por eso, yo adoraba, yo ayunaba, yo hice de todo, pero no encontraba una salida. Entonces llegué a la conclusión que realmente Dios quería que yo pasara ese proceso para estar hoy en día acá, poder ser testimonio, que no dudo que Dios puede dar la libertad en el momento. Yo le compartí a ella que yo en ese tiempo vivíamos en Villanueva, y a mí me daban, no sé si hay algún nombre para lo que me pasaba. Por ejemplo, yo viajaba todos los días para mi trabajo con mi bebé, de pocos días de nacido, en el carro, y Villanueva está como 30, 40 minutos de San Pedro. Y yo agarraba mi carro y caí en silla para entrar a Chamelecón. No me pregunté cómo llegaba ahí. O sea, no me pregunté qué me pasaba en mi mente, por qué me desconectaba. O cuando caí en sí iba manejando y solo iba imaginando cómo me estrellaba en un poste, cómo me estrellaba en un bus, cómo desviaba, y yo nunca había tenido pensamientos suicidas. O sea, yo nunca, te puedo decir libremente, con toda la libertad, yo nunca quise quitarme la vida, yo nunca quise, tuve procesos muy fuertes en mi adolescencia, pero jamás consideré el quitarme la vida. Entonces yo decía, ¿por qué ahora me vienen esos pensamientos? No es lo que yo quiero pensar, no es lo que quiero hacer, llevo a mi hijo acá, ¿por qué pienso eso? Entonces todas esas cosas, vos te preguntás, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo creo que cuando no buscas ayuda,
psicológica o no se lo contás a alguien, porque ojo, esto Claro. te puede ser de mucha bendición y puede ser clave en tu proceso, compartírselo con alguien y también a veces ser sabio con quién compartirlo, porque te pueden Sí. decir, estás loca. Sí. No, esas son tonteras tuyas, deja de estar inventando, o sea, pasa, a mí me pasó, pero buscar la sabiduría o compartirlo con alguien para que te pueda apoyar en oración, porque hay un momento donde estás tan profundo en ese hoyo de depresión postparto, de ansiedad, que sentís que ya no podés más, que tus oraciones no son escuchadas, que lo que estás pasando va a ser para siempre, que no vas a salir de eso. Entonces ocupás que alguien te levante los brazos y ore por ti y venga esa libertad, que fue lo que me pasó a mí. Hay clínicamente sí hay algo por lo que estaba pasando. Obviamente su cerebro estaba cargado de cortisol porque hay un cambio bioquímico en nosotros cuando nuestras emociones están alteradas. Entonces por eso ella viajaba en automático. Pero como lo estamos viendo de este punto, que para mí es uno de los más eficaz, en Ana es el personaje que le dije que pasó por una depresión muy fuerte y salió de ella. Y los pasos que decía Jocelyn en 1 Samuel 2:8, dice ella, ya salida de allí, levanta del polvo del balido. ¿Cómo se sentía esa mujer? Y saca del basurero al pobre para sentarlo en medio de príncipes y darle un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afirmó el mundo. O sea, ahí está todo. Pero esa mujer no se quedó, sí pasó un momento de depresión, no comía, estaba triste, tenía motivos, había motivos, pero no se quedó allí. Ella viene y se mueve y dice, yo no quiero, ¿qué me está pasando? No quiero seguir así. Va y habla, busca ayuda, no tan acertada, porque el sacerdote no tuvo la empatía con ella. Entonces muchas veces que Dios nos ayude, por eso le decía. Y existen esas personas. Exacto, yo me senté un día con mi pastor, que es mi padre espiritual, y me decía, Tere, a ver casos que yo le comentaba a Jocelyn, muy difíciles, no le dije el caso, pero muy difíciles. Y en ese momento me dice que Dios nos dé esa sabiduría para poder discernir cómo guiar, cómo darle las herramientas al pueblo y no forzar algo que Dios no está forzando y no poner una carga que Dios no ha puesto. Y me vine con mucho temor. Entonces, mire, ella va donde el sacerdote no tan acertado, pero Dios escucha, no se quedó callada. Aunque esa persona no, pero esa mujer habló, no se quedó callada. No solo no se queda callada, sino que en ese momento dice, pero mira, si hay un cambio de pensamiento. Si tú me das un hijo, yo te lo voy a consagrar. Ella ya se mira como quiere estar. Pero entonces ya era la fe, entonces, pero muchas veces tenemos que saber que ese momento va a pasar, que puede que en nuestro cerebro hay un cambio, no estamos razonando, no estamos emocionales, pero dicen, no, yo voy a salir de aquí y me empiezo a ver cómo me quiero sentir. Es porque si yo me siento y entonces no me voy a ver nunca si yo sigo sintiendo. Entonces yo me empiezo a ver cómo me quiero sentir, porque dice, yo te lo voy a dedicar, yo te lo voy a consagrar. Ella ya se estaba viendo, ella sin Con su saber ya milagro. estaba saliendo solo con hablarlo. Por eso yo le digo muchas veces a mis pacientes, mira, este es el trauma. Y es un hoyo profundo donde tú no sales, solo con que hables. No necesitas ni siquiera ir donde un psicólogo, de un consejo con un buen amigo, alguien, un consejero que sepas que te va a sumar. Solo con que lo hables, ya no te seguís hundiendo, ya hablas, duele, pero empezás a interpretar lo que te está pasando y eso te puede potencializar. Es que yo pienso que obviamente el enemigo es el rey de la mentira, Claro. ¿verdad? Y él lo que quiere es que nos aislemos, Enmudecer. que nos silenciemos, que nos ahoguemos solos, porque eso es lo que pasa cuando uno está solo y se traga todo, termina ahogándose. Y hay un versículo ahorita que hablabas de David en Salmos, dice Salmos 32:3, mientras me quedé callado, mis huesos se consumían entre continuos lamentos. Mientras me quedé callado, o sea, mientras yo no Todo carcomía abrí mi por boca. dentro, Exacto, sí. Hay otra versión que dice, guardaba silencio y se consumía mi cuerpo, cansado de gemir todo el día. Él gemía, ¿verdad? Pero no podía, hablaba, o sí. sea, no. Y qué importante es poder decirle, Señor, me está pasando esto, ayúdame, ¿verdad? Y yo no sí, puedo solo. claro. Sola. Y yo sí creo que lo que les mencionaba de las prioridades, ¿verdad? Que yo creo en el medicamento, pero es poner al Señor primero, Claro. es, antes de tomar el medicamento, yo vengo a ti
te expongo lo que me está pasando, confío en que vas a hacer el milagro, ahora sí, también confío en que tú diste la ciencia, voy a tomarme medicamentos si es necesario y tú vas a hacer ahí la obra en el camino, un ¿verdad? implante de higos por mientras, les digo yo, porque yo respeto mucho y obviamente sé que si ustedes le preguntan a un psiquiatra y a un psicólogo que remite, una depresión en un extremo de que ya no come, ya no sale, ya lleva meses, y uno ve el perfil solo con medicamento. Hay que medicar, entonces, pero lo ideal es, si tiene fe, buscar ayuda, hablar, accionar, y que le digo, como un implante de higos por mientras, yo puedo, porque lo ideal es poder gestionar y poder nosotros fortalecernos en medio de esa debilidad, porque para eso estamos diseñados. Yo creo que hay una palabra, no soy tan numérica, pero estoy esforzándome mucho para hacerlo, 365 veces, no temas. El Señor dice como para cada día levantarse, porque mientras estemos en esta tierra van a haber cosas que no vamos a tener el control absoluto. La incertidumbre, el dolor son parte de la vida. Nosotros lo hablamos, ¿se recuerda? Entonces, pero no temas, dice el Señor, todos los días yo voy a estar contigo, esfuérzate, sé valiente, vas a ser más que vencedor en todas estas situaciones, pero no tenemos que tener temor, y yo miraba que el mismo circuito que se ocupa para ser valiente es el que ocupa el temor. Entonces, usted decide, y no lo siento, pero me comporto con toda la fuerza, con todo el valor. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice y porque esa palabra no regresa vacía, es poderosa si soy obediente. Entonces, 365 veces, uno por día. Y es la raíz, porque si hay temor, hay duda, hay inseguridad, viene tristeza, y todo eso, ahí se viene. Entonces, es pararnos y por eso dice, lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, yo les digo, es fácil. Es fácil poder discernir algo que viene y no viene de Dios. Podría decir un psicólogo, bueno, lo decimos a veces cuando no hay fe, de estos pensamientos tóxicos, repetitivos, que el cerebro es una máquina, no está diseñado para estar mal programado a veces y te lo va a mandar automático y sabemos que no es fácil, pero una palabra de Dios puede transformarnos la vida. Entonces, no es sencillo. Pero si nosotros nos aferramos a lo que hemos creído, va a ser fácil para el Señor. Para nosotros no, pero para Dios sí es fácil, es sencillo agarrar esto tiene propósito y empezar a visualizar, como decía yo, ahora yo voy a ayudar a otras personas, tengo empatía, no soy insensible, experimenté esto y ayudo para bien. Y saber qué es la mejor terapia, poder ayudar a otros. Pero sí es saber de que hay un propósito y que tenemos que, perdón, que se nos olvidó. No, y que es una lucha constante. Como yo les mencionaba, yo quisiera hacer testimonio de que Dios, un chasquido de dedos, que lo puede hacer, para Él no hay nada imposible, pero es una lucha constante, lucha con tus pensamientos, declarar pensamientos cautivos, la obediencia de Cristo, la mente de Cristo. Yo como tip, que algo me funcionó a mí, es aferrarte a la alabanza. Miren, no hay cosa más impresionante. Si nosotros como humanos pudiéramos comprender el poder de la alabanza, de la adoración, aun cuando sentimos que ya no podemos más, aun cuando la voz nos tiembla, que nos sale más aullidos que canto porque sentimos que ya no podemos más, esa alabanza Dios la recoge de tal manera que Dios ve, mi hijo realmente cree que yo lo puedo sacar de esto. Es que es un arma de liberación, Jocelyn, y creo que los salmos, cuando ella hablaba, sí, David, no hay nada más que pueda aliviar el alma. Yo le decía a ella, el alma de un hombre, nadie sacia el alma de un hombre, solo Dios. Todo puede ser calmante, pero radical, que puede extirpar, que puede arrancar, solo Dios. Lo demás se puede dar, porque muchos, algunas dolencias y que pasan emocionales, dicen, no tiene cura. La adicción no tiene cura. Y a veces uno no le dice, yo le decía a alguien, mira, no se le dice al paciente y tampoco lo voy a decir acá, pero hay cosas que uno pero sin embargo, yo he visto, se lo digo, vuelvo y repito, testimonios de gente que sí está libre de todo eso. ¿Por qué? Porque hay poder en esa palabra, en ese conocimiento que sí nos transforma, no solo nos forma, nos transforma la vida. Yo creo que
estamos a tiempo. Esperamos que definitivamente Dios tiene propósito y como decía Jocelyn, si alguien nos está escuchando y usted dice definitivamente no es de casualidad que esté aquí o conoce a alguien, no se quede. También puede ser de bendición y puede ser de edificación. Las estadísticas del 2023 es que 10% hasta el 30% de cada mamá puede tener depresión postparto. Wow. Entonces, es un porcentaje bien alto. Solo lo comento por si alguna de ustedes está pasándolo, no sientan vergüenza. O sea, hay muchas personas que han también pasado por esta misma situación y que el Señor las ha sacado de ahí. Lo importante es no se queden calladas, no se queden calladas. Busquen ayuda primero con el Padre, con nuestro Dios, que es quien puede hacer todo nuevo. Y también busquen una red de apoyo en sus familiares, amigos cercanos, personas que ustedes crean que puedan darle ese recordatorio de esa palabra que el Señor quiere para ustedes, que la tengan fresca. Y que si hay salida, yo como testimonio vivo, se los puedo decir, todo pasa, todo mejora, porque en ese momento sentís que no va a cambiar nada, que va para peor. Realmente pasa, o sea, es una etapa en la que no todas nos toca vivirlo, pero si lo estás viviendo es por algo, Dios sabrá por qué te está haciendo pasar por eso. Yo te invito a que te aferres a tu Padre, que Él es el único que te puede dar esa libertad, esa claridad de mente, de sentimientos, salir de ese hoyo donde no encuentras salida, donde todo ves oscuro. Busca la alabanza. A mí me ayudaba mucho la alabanza Tiembla, no sé si la han escuchado, que es sobre tormento, o sea, es una alabanza de la libertad, sí, increíble, buenísima, a mí me servía mucho. Y pues en algún momento el Padre va a hacer el milagro y le va a dar libertad a tu alma y aquí lo vas a estar contando a tus amigos, a tu familia. Dios me hizo libre de la depresión postparto, como yo te lo comparto hoy. Dios me hizo libre de la depresión postparto y aquí estoy, disfruto a mi hijo, lo amo y sí, ojalá, no creo que me vuelva a pasar otra vez, pero ya voy a tener el arma, tengo la herramienta que es mi Padre y no voy a caer en eso. Y hay propósito. Yo creo que todo lo que le pasa a los hijos de Dios tiene un propósito, sí, y sus planes son de bien. Entonces, no quiere decir que no vamos a pasar por momentos de dificultad. Él nos lo prometió. Él dijo que Él iba a estar con nosotros ahí y que en esas situaciones íbamos a ser más que vencedores. Hoy, a la luz de la palabra, a mí me ministra mucho eso. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Una palabra de Dios nos puede cambiar la vida, la podemos escuchar, algunos o nos la pueden decir, pero ella no va a regresar vacía. Es una semilla que va a dar frutos al 100%, pero obviamente puede pasar un tiempo de verano, de invierno, pero tengamos fe, seamos buena tierra. Lo que decía yo, sí, es un buen testimonio de escuchar alabanza, son armas poderosas. Nuestras armas no son carnales, no las vamos a entender con una mente natural, son poderosas en Cristo Jesús. Cuando estoy débil, soy fuerte porque Dios está en mí, pero tampoco lo estoy negando. Diga el débil, no sé, no estoy débil. No, estoy débil, sí, pero me puedo fortalecer en el poder del Señor. Entonces hay una aceptación y una acción, así que todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Yo creo que con esto yo ya me despido. Antes que nos vayamos, solo les quería contar el punto donde toqué fondo. Yo me acuerdo, hablé con mi mamá y le dije, mami, necesito que oremos. ¿Y cuál fue mi oración? Yo doblé mis rodillas y le dije, Padre, no puedo más. No quiero seguir pasando por esto. Yo renuncio a toda depresión postparto, a toda ansiedad, a toda depresión. Yo ya probé con mis fuerzas, no puedo más. Necesito que tú me saques de esto. Y yo con toda seguridad se los puedo decir, yo sentí que fui libre. Literal, sentí que salió de algo que se había alojado en mi mente y fui libre. Desde entonces no volví a padecer de ninguno de esos pensamientos, de ataques de ansiedad, de pánico, y disfruté el resto del tiempo de mi hijo, que ahora está por cumplir 5 años. Un corazón humillado, contrito, Dios no lo desprecia, pero tiene que haber, o sea, yo confieso, me arrepiento y ya está la misericordia. No, y que llegue el límite donde no podemos hacer nada más como humanos. Amén. Que llegue el Padre y es ahí donde Él obra. Sí. Sí, es que muchas veces el Señor, ya te cansaste de correr, ¿o qué ahora? Voy yo, pues, dale. Ya voy yo. Sí. Bueno, no, Jocelyn, gracias por habernos acompañado. Hermana Tere, gracias por estar aquí también. Nos vemos ya en el próximo programa. Amén. Y Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Amén.